Amigos de YouTube, bienvenidos a Disfruto Cocinar Contigo. Hoy les enseñaré a preparar nacatamales, que es un plato típico en Honduras y se consume mucho en festividades como en las fiestas patrias y en Navidad. Consiste en una masa de harina de maíz nixtamalizada, condimentada y que tiene un relleno de carne y de arroz. A nivel de Latinoamérica también los países preparan una versión de tamal. En el caso de Venezuela le llaman hallaca y se prepara con harina para arepas, y México, que es otro de los países en el que destaca este tipo de platillos y tienen miles de versiones para preparar tamales. Entonces les quiero hacer una recopilación. Vamos a empezar preparando un guiso de carne. En este caso lo haré de cerdo. En segundo lugar vamos a preparar un arroz jardinero. Luego vamos a preparar la masa y vamos también a necesitar hojas de plátano. En cuanto al guiso de carne, aquí tengo 1,5 kilos de costillas de cerdo. Me gusta dejarlas con su hueso y preferiblemente con su grasa, ya que amalgaman muy bien con los ingredientes. Los vamos a condimentar con sal, comino, curry, el achiote, fundamental para darle color. Vamos a picar cebolla, pimiento, el que tengan disponible. Voy a rallar ajo, voy a picar apio y cilantro, y por último el tomate, ya que tiende a ser muy jugoso. El tomate entre más maduro mejor, porque va a soltar caldo. Encendemos la estufa y dejaremos que se suden nuestras carne. Al pasar 20 minutos ya esta empieza a soltar toda la sustancia. Vamos a dejar cocinar otros 45 minutos y vean que ya se cocinó la carne. Entonces voy a agregar 1,5 tazas de agua porque debe quedar caldoso. En caso que sea necesario rectificamos el gusto de sal, y es necesario también utilizar un espesante para que la carne nos quede cuajada. En este caso vamos a utilizar harina de maíz. Vamos a tapar, dejamos cocinar por otros 5 minutos y pasado ese tiempo vamos a apagar la estufa, no sin antes rectificar el gusto. En caso que sea necesario agregamos sal y dejamos reposar sin la tapadera. En cuanto al guiso de arroz, normalmente mis abuelas acostumbraban a hacer el arroz únicamente con papa y pataste. Pataste es lo mismo que chayote. En mi caso yo lo voy a enriquecer con zanahoria, con chícharos, maíz enlatado. Entonces en una sartén voy a agregar 1,5 cucharadas de aceite. Picamos cebolla y pimiento, sofreímos muy bien y luego incorporamos el arroz. Hay que mover bien, y cuando el arroz ya comience a ponerse transparente y muy suelto, entonces es el momento de agregarle el cilantro, que le va a dar un rico sabor. También hay que añadir sal al gusto, y como estoy utilizando 1,5 tazas de arroz, entonces utilizaré 3 tazas de agua. Agregamos las papas, el pataste, el chícharo y la zanahoria. A mí no me interesa que cuando se consuma todo el líquido quede muy cocido la papa y el pataste. Más bien me interesa que queden al dente, porque al momento de que estén dentro del tamal van a terminar de cocinarse. Luego incorporo una lata de maíz dulce y uvas pasas. La uva pasa le dará el toque dulce a nuestro tamal. Apagamos y dejamos reposar. En cuanto a las hojas de plátano, es muy importante que escojan hojas verdes. También cuiden de que no huelan a humedad
o que no haya oxidación o colores anaranjados, porque entonces eso puede afectar el sabor del tamal. Si es necesario, corten la parte más gruesa de la hoja a fin de que no se les vaya a quebrar. Yo acostumbro a lavarlas con agua y jabón. En los pueblos esto no se hace, simplemente se les pasa un trapo húmedo, pero en mi caso me gusta garantizar la higiene. Una vez que hemos secado las hojas, es el momento de suazarlas. La parte más ceniza se pone hacia arriba y van a ver que se torna de un color más verde y a la vez brillante, y por último flexible, que es lo que necesitamos para poder manipular nuestros tamales. En cuanto a la masa, vamos a prepararla de dos maneras. Una versión parecido a la rural, utilizando masa nixtamalizada que conseguí en el molino, y la manera urbana utilizando harina de maíz que venden en los supermercados. Y para ello vamos a acompañar con una salsa de vegetales, en este caso tomate, cebolla, chile verde, ajo. El cilantro en este caso no se va a suazar. Esta parte de suazar es algo opcional, porque normalmente se licúan en crudo y se le agrega un poquito de agua a la licuadora, pero en mi caso me gusta hacerlo así porque me gusta el sabor dulce que le da la cebolla cuando se suaza. Asimismo, también permite que el tomate se ablande y no sea necesario incorporar agua en la licuadora. Una vez que tenemos nuestra salsa verde, apartamos y vamos a comenzar a trabajar la masa utilizando la harina de maíz que venden en los supermercados. Aquí tengo 4 tazas de harina de maíz y emplearé 5 tazas de agua. Mezclamos muy bien y en caso que queden grumos, entonces nos ayudamos de un colador para poder deshacerlos. Como verán, la textura de esta masa debe ser ni muy líquida, pero tampoco muy espesa, como que si fuera masa para tortillas. Ahora, en una olla vamos a agregar media taza de aceite. Lo pueden hacer también con manteca de cerdo, pero vamos a hacerlo una versión light. Cuando el aceite está bien caliente, se incorpora la masa y movemos muy bien de manera vigorosa a fin de que no se formen grumos o que no se vaya a pegar al fondo de la olla. Y cuando ya se integró bien el aceite con la masa, entonces es el momento de incorporarle parte de la salsa que licuamos. Esto le va a dar color y también un rico sabor. Mezclamos muy bien, vigorosamente, y cuando empiece a cuajar, entonces va a ser el momento en el cual vamos a sazonar. Vamos a agregar para estas 4 tazas de harina cucharada y media de sal. En esta primera parte solo voy a agregar una cucharada. Le agrego comino, mezclamos muy bien y luego probamos el sabor de la masa. Esto es muy importante, hay que estar siempre probando el gusto de la masa para determinar si es necesario rectificar el gusto. Y va a ser necesario agregar otra media cucharada de sal. Una vez que ya ha quedado bien de gusto,
Entonces seguimos moviendo, no hay que despegar la espátula o el cucharón. En este caso observen que ya la masa ya ni se regresa al momento en que estamos escarbando con el cucharón. Eso es muy importante. Y cuando ya tenemos esta textura, entonces estamos listos para apagarlo y dejamos reposar. Ahora la segunda opción, utilizando masa de maíz nixtamalizada que conseguí en el molino, vamos a desmoronarla muy bien y a mezclarla con 1,5 tazas de agua para que quede homogénea, y en caso de que existan esos grumos también nos ayudamos de un colador para deshacerlos, y también el colador nos va a ayudar a eliminar o a retirar todas esas impurezas que vienen del proceso del molino. Ahora bien, en una olla vamos a agregar media taza de manteca de cerdo. Esto no es manteca vegetal, prefieran utilizar la manteca de cerdo. Esperemos que se caliente muy bien, y cuando haya alcanzado la temperatura más alta, entonces agregamos nuestra masa, movemos muy bien hasta que se integren bien tanto la grasa como la masa. Luego vamos a agregar el resto de nuestra salsa verde y a seguir moviendo, y cuando esta comience a espesarse va a ser momento de sazonar. Aquí he cambiado de espátula a batidor de globo, ya que esta masa es más delicada y tiende a formarse grumos. Voy a condimentar con sal, comino y el curry. A mí me encanta el curry en cocina. Movemos muy bien y hay que estar probando el gusto. Aproximadamente esta masa ocupó 2 cucharadas de sal. Un dato muy importante tanto para la masa anterior como para esta: debe quedar pasada de sal, porque cuando se arma el tamal existe una transferencia de sabores. Si dejamos la masa con una cantidad de sal normal, entonces al momento de consumir el tamal vamos a sentirlo simple. Entonces por eso es importante dejarlo pasar de sal para que al momento de comer tenga un buen gusto. Ahora quiero enseñarles, aquí he montado en el comedor mi línea de producción. A la derecha he colocado las hojas de plátano, las masas, al centro los rellenos y a la izquierda las ollas donde colocaré los tamales. Tengo una olla para el tamal de masa nixtamalizada y otra olla para el tamal de harina de maíz. Entonces quiero explicarles cómo armarlo. Primero, cuando escojamos la hoja, busquemos el ángulo más obtuso, es decir, el más abierto. Y si se fijan, la masa la coloco justamente enfrente de la punta de la hoja de plátano. Agregamos un pedazo de carne que vaya también con caldo, una cucharada de arroz, empujamos y damos forma a fin de formar un rectángulo. Hacemos el primer pliego o doblez, hacemos el siguiente doblez y ponemos los pliegos hacia abajo a fin de que no se nos vaya a abrir el tamal. Repetimos la operación, buscamos el ángulo más obtuso, más abierto, colocamos un poquito de la masa enfrente de ese ángulo, agregamos y enterramos muy bien el pedazo de carne con caldo, luego una cucharada de arroz y empezamos a doblar presionando. Es importante que la masa, que la carne y el caldo estén cuajados a fin de evitar derrames. Entonces colocamos en la olla y repetimos la operación hasta que terminamos. Una vez que armamos todos los nacatamales, vamos
a agregarles agua caliente que previamente herví y los cubrimos con hojas de plátanos que nos sobraron. Cuando transcurrieron 2 horas, apagamos la estufa e inmediatamente vamos a retirar todo el líquido. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a dejarlo reposar sin la tapadera hasta que transcurra más o menos 1 hora. Entonces quiero mostrarles a ustedes cómo han quedado los nacatamales. Uno de harina nixtamalizada y otra de masa nixtamalizada. Han quedado firmes. En este caso estoy abriendo el de harina nixtamalizada que venden en el supermercado. Vean ustedes la contextura firme, bien formada. Igualmente con el otro tipo de tamal, también con textura firme. Vamos a partir. Se fijan, quedó muy bien formada la masa. Sí hay algunas diferencias, por ejemplo, la masa nixtamalizada tiende a estar más húmeda que si usamos la harina de maíz que venden en los supermercados. Y yo voy a probar esta delicia y con su permiso, quedó cheque. Y esta es mi manera de preparar el nacatamal. Yo espero que les haya gustado. Ustedes le pueden dar su toque personal. Les animo a prepararlo y que me comenten su experiencia. Y aquí les dejo los ingredientes para que tomen nota. Y también quiero invitarles a que cuando ingresen a su cuenta de YouTube busquen Disfruto Cocinar Contigo, se suscriben a mi canal y activen la campanita de notificaciones para recibir más videos. Yo les deseo un feliz fin de año y un próspero año nuevo. Que Dios les bendiga.